la visión de la situación de la crisis venezolana desde la perspectiva de la comunicación política. Y vamos a hablar, como no, de desinformación, vamos a hablar de fragmentación del espectro de la comunicación, pero lo vamos a hacer pensando, nos han pedido que pensemos en términos de las piezas de un rompecabezas, las piezas del rompecabezas con el que se arma esta crisis venezolana. Y evidentemente cada quien lo ve desde su propia perspectiva, desde sus propios sesgos profesionales, pero yo he identificado estas 6 piezas que pueden armar el rompecabezas de la comunicación política venezolana. Y vamos a ir desglosándolas poco a poco, vamos a ir conversando sobre ellas, ¿no? En primer lugar, el origen de esta crisis que estamos viviendo, el origen de esta situación que nos tocó vivir. Y el origen está, yo lo identifico muy claramente en la elección 2013, porque la elección 2013 marca una elección muy reñida, una elección muy competida y una elección que definió un país que se dividía en 2 bloques prácticamente iguales. Fue una elección 50-50 y en esa elección, en ese empate que termina concediéndosele la victoria electoral al presidente Maduro, ese 50-50 que ocurre en marzo de 2013, a partir de ese momento el presidente Maduro, en lugar de tomar una actitud que permitiese consolidar su capacidad de gobierno o fortalecer la gobernabilidad, mirando gobernar para todo el país, decide como estrategia política deliberada, creo, el enfocarse en el 20% más chavista de la población. Él concentra a partir del año 2013 todos sus mensajes, todos sus esfuerzos en seducir, en conversar, en hablar con el 20% más chavista, más comprometido con la revolución, con el quintil, ese quintil de la población más revolucionario, digamos, ¿no? Y entonces no es casualidad que a partir de ese momento, hablándole y concentrando sus esfuerzos hacia ese 20%, pues termina consolidando ese 20% y termina ocurriendo esta relación de fuerzas políticas que hay hoy en la sociedad de 80-20, un 80% de la población que rechaza al gobierno de Maduro y un 20% un nada desdeñable 20% de gente que está comprometido con el gobierno de presidente Maduro. Y esto ocurre, y lo curioso y lo interesante es que esto ocurre precisamente cuando el gobierno se hace dueño de la hegemonía comunicacional. La hegemonía comunicacional había sido un objetivo largamente acariciado por el gobierno nacional, incluso desde el año 2004, en el denominado Plan de la Patria, se expresa como un objetivo explícito, y a partir de ese año 2004 se trabaja por ello con algunos hitos particulares como el hito del año 2007, cuando se rechaza renovarle la concesión a RCTV, pero en el año 2013 se da la consolidación de esa hegemonía comunicacional y el gobierno se hace dueño de un amplio entramado de medios de comunicación, algunos por control directo y otros por control de las líneas editoriales. Pero el caso es que ambos procesos se han aparejado, o sea, se da el control hegemónico de las comunicaciones desde el Estado, al mismo tiempo que el chavismo comienza a ser minoría en la sociedad. Y esto es muy interesante porque en el momento en que el chavismo adquiere esa ansiada hegemonía comunicacional, empiezan a perder las audiencias, porque claro, una cosa es que tú te hagas como un entramado muy importante de medios de comunicación, pero una cosa muy distinta es como el pececito de la gráfica, el pececito decide, y el pececito es la metáfora de las audiencias, son las audiencias las que deciden si migran o no. O sea, tú puedes poseer medios de comunicación, lo que no puedes es
poseer las audiencias. A las audiencias hay que enamorarlas, hay que conquistarlas. Y eso es lo que no se dio. El oficialismo se hizo con el control del aparato de las comunicaciones, pero no se hizo con el control de las audiencias. Y efectivamente, en esa capacidad que tienen las audiencias de decir si migran o no, si cambian de pecera o no, en ese momento, pues fue que se dio la gran oportunidad o la ocasión que pintan calva en el tema de los medios alternativos y los medios alternativos ligados a lo digital específicamente, ¿no? Porque Venezuela pues es un país con una amplia penetración al Internet, un Internet de muy baja calidad, digamos, y eso tiene que ver con las limitaciones del ancho de banda, que jocosamente se ha venido llamando en Venezuela el estrecho de banda, pero malas conexiones a Internet, pero muy masificadas. Entonces, Venezuela tiene un índice de penetración a Internet del 67% o del 67% para este estudio de Pew, esta estadística del Pew Research Center del año 2014, donde esos números hablan de unas tasas de penetración a Internet que son incluso superiores a las de la región latinoamericana en su promedio. Esto viene ampliado obviamente por una muy amplia tasa de tenencia de teléfonos inteligentes. Entonces, eso facilitó esa migración de las audiencias y facilitó que las audiencias en buena medida migraran hacia los nuevos medios y los nuevos medios apalancados en los formatos digitales, ¿no? Fíjense, esta es una encuesta que tenemos aquí de Datincorp, una encuesta nacional del año 2016 que le preguntaba al encuestado cómo se había informado políticamente para el proceso electoral de diciembre de 2015, el proceso electoral de la Asamblea Nacional. Y allí, pues, en primer lugar, la televisión de señal abierta sigue siendo el medio dominante, como lo ha sido desde los años 50, un medio tremendamente importante, pero donde la importancia relativa viene perdiendo. Esta es una tendencia mundial, sin embargo, en Venezuela lo hemos visto mucho más acelerado que en el resto del mundo. Y nosotros seguimos teniendo a esa televisión de señal abierta como la primadona del espectro de medios, del abanico de posibilidades de información política, pero cuando sumamos las publicaciones periodísticas en Internet, ese 7%, con la gente que afirma que se informa a través de redes sociales, ese 19%, encontramos que es tan importante los medios alternativos como la televisión de señal abierta. Y luego tenemos una segunda observación también de gran interés, y es que al mismo tiempo que ha ocurrido esto, también ha crecido de una forma muy acelerada la información política a través de la televisión paga o de la señal televisiva por cable o por suscripción o por satélite, que es ese 23% que vemos allí. Es decir, 1 de cada 4 venezolanos se informa políticamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas digitales. Otro de cada 4 se informa principalmente a través de la señal abierta, esto es Venezolana Televisión, Televen, Venevisión, y un tercer venezolano se informa fundamentalmente a través de la televisión por suscripción o la televisión paga. Y luego hay el cuarto venezolano, pues una variación o una variedad mayor en sus opciones de comunicación o de información política. Fíjense que esto es tan interesante y tan importante que cuando nosotros comparamos algunos indicadores de audiencia de un país como Venezuela, un país de mediano tamaño o pequeño tamaño, con los Estados Unidos, vemos que los niveles de audiencia de Venezuela en los nuevos medios son unos niveles
cuantitativamente muy importantes. Aquí estamos comparando dos episodios. La victoria opositora de las elecciones del 6 de diciembre de 2015 con lo que fue el último discurso de Obama al salir de su segundo mandato, ¿no? más recientemente en enero de 2017. Y vemos que esa alocución de Julio Borges desde el canal oficial de la Unidad en YouTube, de la sala que se llamaba Sala de Prensa Unidad, lo comparamos con la difusión que tuvo ese discurso tan importante del presidente Obama saliendo de su segundo mandato y en el clímax de su popularidad, que hay que decirlo, y vemos que mientras que la alocución del presidente Obama desde el canal oficial de la Casa Blanca alcanzó unos 30.000 espectadores en tiempo real, una cifra importante para lo que son las cifras de audiencias en tiempo real en YouTube, las primeras explicaciones de lo que había pasado el 6 de diciembre en Venezuela alcanzó casi 72.000 usuarios, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de la magnitud y de la importancia relativa que empezaron a tener en Venezuela los medios digitales como fuentes de información política. Fíjense que, y aquí vamos a la cuarta explicación, o a la cuarta, la cuarta pieza de ese rompecabezas, y es que en Venezuela tenemos, desde hace también muchos años, hemos vivido la coexistencia de verdades que transcurren de manera paralela, verdades que están definidas a gusto del consumidor. Y esto es algo que se relaciona mucho, muy bien, con lo que un neologismo que ha venido explicando lo que ha pasado en términos de comunicación política en los Estados Unidos, en Inglaterra, en procesos electorales como el del Brexit o la victoria de Trump, y que se ha venido, para los cuales se acuñó ese neologismo de la posverdad. Y la posverdad puede ser un neologismo, pero no es en lo absoluto un fenómeno nuevo, nosotros lo conocemos desde hace muchos años. Y básicamente consiste en ese andamiaje, en esa estructura de comunicaciones que le da argumentos o explica la realidad a gusto de los consumidores de esa realidad, a gusto en función de las preferencias políticas de esas realidades, ¿no? Y esto ha puesto de moda o ha retomado la vigencia de una teoría de principios de los años 50, finales de los años 40 más bien, que es la famosa teoría de la exposición selectiva. Y en estos momentos, pues, nada tan útil, dicen, nada tan práctico como una buena teoría, y creo que es verdad, ¿no? La teoría de la exposición selectiva de Lasserfeld en Columbia, en la Universidad de Columbia, lo que identificó es que estudiando el electorado norteamericano, aquellos que estaban más predispuestos a votar por los demócratas también se exponían más a la propaganda pro-demócrata. Y análogamente ocurría lo inverso. Aquellos que estaban más predispuestos a votar por los republicanos, pues se exponían más a la propaganda pro-republicana. Entonces, el argumento fundamental de la teoría de la exposición selectiva es que uno consume medios en función de nuestros propios sesgos y de nuestras propias predisposiciones. Es decir, nosotros vemos la patilla porque nos gusta la forma en que la patilla explica la realidad. Mientras que vemos el Mazo, por ejemplo, el programa de Venezolana de Televisión de Eduardo Cabello, quienes ven el Mazo pues lo hacen porque quieren que el Mazo les brinde argumentos para explicar la realidad. Entonces, los ciudadanos buscan en la información la mayor sintonía, la mayor consonancia posible con sus ideas previas y sus propios sesgos sobre la realidad. Y entonces, en relación a esta
esta vuelta a ponerse de moda o esta vuelta en vigencia de la teoría de la exposición selectiva, hay dos premisas fundamentales. Una es la segmentación. Precisamente existen muchos canales para obtener información porque existen tantos canales como necesidades de interpretaciones de la realidad hay. Y luego una segunda premisa que es fundamental es que esto coincide con la aparición de un modelo de periodismo que está alejado de la objetividad. Es un modelo de periodismo donde tú brindas explicaciones, justificaciones y argumentos a gusto de la audiencia. Y volvamos a una encuesta que vimos hace un ratito. Esta es la misma encuesta de Datincorp del año 2016 que veíamos cuando hablábamos de la anterior pieza de este rompecabezas, y vemos que cuando desglosamos esa cifra de cómo se informó la gente durante las pasadas elecciones parlamentarias, vemos que fundamentalmente quienes ven televisión de señal abierta es ese 36% de los chavistas. Aquí las barras rojas significan, claro está, el chavismo, las barras azules significan quienes se dicen o se autoidentifican como partidarios de la unidad, y las barras grises los que hemos venido denominando los mini. Inversamente, quienes más ven televisión por cable, televisión por suscripción, televisión por satélite, son quienes son partidarios de la unidad. ¿Quiénes usan más redes sociales? Pues evidentemente también quienes son más fervorosos partidarios de la unidad. Ese 26% que vemos en la tercera categoría. Y lo mismo para las publicaciones digitales, las publicaciones de contenidos en Internet. Y esto, fíjense, se refuerza con esta encuesta mucho más reciente. Esta es una encuesta de hace unos días apenas, es una encuesta de More, también nacional, y indaga cómo se entera usted sobre las protestas, cómo se entera usted sobre las convocatorias a las protestas y a las marchas y concentraciones opositoras fundamentalmente. Y el 50% de quienes contestan la encuesta afirman que se enteran o consumen información política que les hace estar enterados a partir de las redes sociales, a partir de Twitter, a partir de Facebook, a partir de Instagram u otros. Lo cual evidentemente es muy interesante y refuerza esta exposición selectiva a la que nos hemos referido, y la exposición selectiva incluye la escogencia del medio de comunicación preferido. Una quinta pieza del rompecabezas, el rompecabezas fundamental a la que hemos venido aludiendo desde que hablamos del origen de la crisis, identificándola en el año 2013, pero fundamentalmente hemos venido hablando o activando, enfocando el tema de fondo, que es el tema de la legitimidad. Y Max Weber hablaba de tres fuentes fundamentales de legitimidad de un gobernante: la legitimidad de origen, la legitimidad de desempeño y la legitimidad del uso de la violencia. Cuando nosotros en el año 2013 tuvimos esa elección, esa contienda tan justa, tan apretada, tan competida, pero además que dejó tantas dudas en el electorado, que hubo tantos señalamientos de un proceso poco limpio, el gobierno de Maduro arranca con una ilegitimidad de origen muy importante. A eso se le suma la ilegitimidad de desempeño, porque muy probablemente, y creo que esto no es una apreciación de valor, sino una realidad objetiva, muy probablemente no hay en el mundo un gobierno que tenga tan precarios índices de desempeño. O sea, lo que está viviendo Venezuela, la tragedia que vive Venezuela, es una tragedia que no se explica. Y aquí es donde llegamos a la sexta y última pieza de este rompecabezas, o por lo menos el rompecabezas hasta donde yo lo veo, que es
la proliferación de rumores y la creación de rumores como un esfuerzo deliberado de crear desinformación e inspirar el miedo. O sea, ante un gobierno que ha perdido la capacidad del control hegemónico de las comunicaciones que consideraban tan importantes y lo han perdido por esa migración de las audiencias, el mecanismo que les queda o que le tienen más a mano es el de desacreditar esas fuentes informativas. Y desacreditar esas fuentes informativas en buena medida viene dado por el rumor. Y además el rumor es otro mecanismo para inspirar el miedo. Cuando tú eres un gobierno que no tienes legitimidad de origen, que no tienes legitimidad de desempeño y que estás buscando apalancarte sobre la legitimidad de las armas, sobre la legitimidad del uso de la fuerza, la legitimidad de la violencia, y el miedo no existe en la sociedad, porque esta es la venezolana es una sociedad tan sui generis donde se tumban las estatuas antes de que caiga el gobierno. Yo creo que eso no se ha visto en ningún otro sitio. Entonces se apela al rumor y se crean los rumores como una herramienta de guerra. O sea, los rumores, su origen tiene que ver con la propagación de los mensajes bélicos, de los mensajes de guerra, ¿no? Entonces, el rumor se propaga, el rumor crece, se expande, se viraliza, si lo queremos poner en términos de comunicación 2.0, cuando tú tienes tres elementos. Uno es la pertinencia del rumor, es decir, que el rumor sea interesante y que sea apropiado al momento que se está viviendo. El segundo es la credibilidad del rumor, y el tercero es que no existe información suficiente. Si tú no tienes suficientes canales informativos en los que confiar, existe desinformación, pues ese es un caldo de cultivo ideal para que los rumores se expandan, los rumores se propaguen, los rumores se viralicen, ¿no? Y el rumor es una proposición que es, la definición de rumor es una proposición sobre la cual no hay evidencia, pero que es creíble, es fácil de asimilar, fácil de entender y que tiene credibilidad. Entonces, y eso es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo el rumor como un instrumento para la desinformación, un instrumento para la división, un instrumento para inspirar miedo, ¿no? Y lo hemos visto en ejercicios deliberados desde una de las partes del conflicto, desde el Estado específicamente, ¿no? Lo vemos, bueno, aquí he traído estos tres ejemplos. Uno de ellos es un audio. El audio es sumamente interesante. Vamos a irlo un momentico porque creo que sintetiza muchos de los audios que ustedes habrán recibido en sus teléfonos celulares y como mensajes, como voice note de los WhatsApp, ¿no? Vamos a ver si podemos oírlo. Buenas tardes para todos, son las 6:20 de la tarde de hoy, lunes 22 de mayo, perdón. Les saluda Jesús Muñoz. Les traigo una noticia de grado 33 que en estos momentos me lo están diciendo unos panas que son altos militares. Una noticia de grado 33, me lo están diciendo unos panas altos militares de la familia. Creíble, ¿no? O sea, le añaden elementos para que parezca creíble. Porque no puedo hablar mucho con su teléfono, lo que me entendí, que al gobierno le están dando 3 semanas, señores, 3 semanas para que puedan soltar el poder, de lo cual la constituyente no va. Señores, la constituyente no va. Primero los altos funcionarios son los que hablaron, tuvieron una reunión interna y dijeron que ellos no estaban de acuerdo con eso, que decida el pueblo. Bueno, no creo que haga falta oírlo completo, pero es eso, pues es una herramienta de propaganda, una herramienta de propaganda bélica, de propaganda de guerra, clarísimamente, como se vio en la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron todos estos, o una gran parte de los estudios del rumor, ¿no? Y bueno, básicamente creo que esas son las 6 piezas que yo identifico como parte de este rompecabezas, o por lo menos la parte que tiene que ver con la comunicación política y las explicaciones de una comunicación política con una cantidad de características
a la orden para conversar más en vivo y más persona a persona. Muchas gracias. Este es mi Twitter para comentarios o para que me sigan. Hasta luego.